De Chihuahua al estrellato. El origen de una reina sin corona. Araceli Arámbula Jáquez nació un 6 de marzo de 1975 en la ciudad de Chihuahua, México, en el seno de una familia tradicional del norte del país. Desde temprana edad, su presencia no pasaba desapercibida. Tenía ese algo especial que nadie podía definir con exactitud, pero todos notaban. Era esa mezcla de dulzura en la mirada, fuerza en las palabras y un aura magnética que parecía anunciar un destino diferente. Los vecinos solían decir que estaba tocada por las estrellas, y no estaban equivocados. Sus padres, Manuel Arámbula y Socorro Jáquez, eran personas sencillas, de principios firmes y muy dedicados a sus hijos. Araceli creció junto a su hermano Leonardo, con quien compartía juegos, sueños y secretos. La familia Arámbula Jáquez vivía una vida modesta, sin lujos, pero llena de afecto y valores. Fue en esas primeras experiencias de vida donde Araceli aprendió que el trabajo duro, la fe y la perseverancia podían abrir cualquier puerta. Una infancia entre cámaras imaginarias y micrófonos de juguete. Desde pequeña, Araceli mostraba un interés fuera de lo común por el mundo del espectáculo. Mientras otras niñas jugaban con muñecas o saltaban la cuerda, ella imitaba escenas de telenovelas frente al espejo, se inventaba entrevistas consigo misma o fingía presentar un noticiero de televisión usando un cepillo como micrófono. En las fiestas familiares, siempre era la primera en bailar, cantar o recitar una poesía. No había escenario pequeño para ella. Su madre, notando ese fuego interno, comenzó a llevarla a concursos locales de belleza y talentos infantiles. Con apenas 8 años, Araceli ya había ganado su primer certamen escolar como la niña más fotogénica. A los 10, fue coronada en un concurso regional que la llevó a aparecer en una pequeña publicación local. Aquel recorte de periódico fue enmarcado por su familia como un trofeo. La primera vez que el nombre Araceli Arámbula aparecía impreso. La decisión que cambió su destino. A los 16 años, Araceli tomó la decisión que marcaría el inicio de su camino hacia la fama. Contra todo pronóstico, y tras una fuerte discusión con su padre, quien quería que estudiara una carrera universitaria tradicional, la joven se inscribió en el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa en Ciudad de México. Su madre, cómplice silenciosa de sus sueños, la acompañó en cada paso. Viajaron juntas en autobús, con una maleta cargada de ropa y otra de ilusiones. No sabían que ese viaje sería el primero de muchos, y que pronto la niña de Chihuahua se convertiría en una figura nacional. El ingreso al CEA no fue fácil. Araceli competía con cientos de jóvenes de todo el país, todos ansiosos por una oportunidad. Pero su talento, disciplina y carisma pronto llamaron la atención de los instructores. En menos de un año, ya era considerada una de las alumnas con mayor proyección. No solo destacaba por su belleza, que era evidente, sino por su capacidad para transformarse, para emocionar, para hacer sentir. Primeros pasos en la televisión. De extra a protagonista. A mediados de los años 90, Araceli empezó a obtener sus primeros papeles en televisión. Al principio, eran apariciones fugaces. Una enfermera sin líneas de diálogo, una estudiante de fondo, una vendedora con un par de frases. Pero cada pequeña aparición era una oportunidad que ella aprovechaba al máximo. Su gran oportunidad llegó en 1996, cuando fue elegida para participar en la telenovela Cañaveral de Pasiones. Aunque no fue la protagonista, su personaje tuvo suficiente visibilidad para que los productores comenzaran a verla como un talento en crecimiento. A partir de allí, su carrera despegó como un cohete. Con papeles cada vez más importantes, Araceli se consolidó como una actriz versátil, capaz de interpretar desde inocentes jovencitas hasta mujeres complejas y sufridas. Su rostro se volvió familiar en los hogares mexicanos, y su popularidad cruzó las fronteras. Muy pronto, fue invitada a participar en producciones en Estados Unidos y Sudamérica, y comenzó a ser entrevistada por los medios más importantes del mundo hispano. La consagración, Abrázame muy fuerte, y el amor del público. En el año 2000, Araceli alcanzó la cima con su papel protagónico en Abrázame muy fuerte, una de las telenovelas más exitosas de la década. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, y ganó premios como el TV Novelas a Mejor Actriz Protagónica. Era oficial. Araceli Arámbula ya no era solo una promesa, era una estrella. Con su imagen en revistas, programas de entrevistas, anuncios publicitarios y portadas de discos, su fama creció como la espuma. Pero, lejos de dejarse llevar por la vanidad, Araceli siguió trabajando con humildad.
Detrás de cámaras era conocida por su profesionalismo, su puntualidad y su respeto hacia el equipo de producción. Nunca se comportó como una diva, aunque tenía todo para hacerlo. Una mujer de múltiples talentos. Además de actuar, Araceli incursionó en la música, el modelaje y la conducción. Su disco Solo tú y Solo tuya sorprendió a la industria musical por su calidad vocal y sus letras románticas. Participó en varias obras de teatro, donde demostró que también podía brillar en el escenario en vivo, y como presentadora supo conectar con el público gracias a su cercanía y calidez. Araceli se convirtió en una figura polifacética, admirada no solo por su belleza, sino por su inteligencia y capacidad de reinventarse. No era extraño verla como imagen de campañas sociales, embajadora de causas benéficas o invitada de honor en eventos culturales. Siempre usaba su fama para visibilizar temas importantes, desde la violencia de género hasta la educación infantil. La mujer detrás del personaje, a pesar de la fama, Araceli siempre protegió celosamente su vida privada. No era frecuente verla en escándalos y rara vez hablaba de sus relaciones sentimentales. Esta actitud discreta la hizo aún más misteriosa y atractiva para el público, que siempre quería saber más sobre ella. Sus entrevistas eran cuidadosas, sus palabras medidas y aunque nunca negaba su pasado, prefería centrarse en el presente y en sus proyectos. Cuando le preguntaban sobre el amor, sonreía y respondía con frases enigmáticas. Cuando se le mencionaba a sus exparejas, cambiaba hábilmente de tema. Esa capacidad de mantener el control de su narrativa era una de sus armas más poderosas. La maternidad, su mayor papel. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después en su vida. Aunque fue muy reservada sobre los detalles del embarazo y el nacimiento, Araceli no tardó en dejar claro que la maternidad era su prioridad. Redujo sus apariciones públicas, seleccionó con más cuidado sus proyectos y siempre ponía a sus hijos por encima de cualquier contrato. Ser mamá me transformó por completo. Es el papel más desafiante, pero también el más hermoso, dijo en una entrevista. Sus redes sociales se llenaron de imágenes amorosas con sus pequeños, aunque siempre evitó mostrar sus rostros. Su intención era clara, darles una infancia normal, lejos del ojo público que ella conocía tan bien. Una estrella con los pies en la tierra. A lo largo de los años, Araceli Arámbula ha demostrado ser mucho más que una actriz o cantante. Es una mujer fuerte, resiliente, empática y profundamente conectada con sus raíces. A pesar del glamour, sigue visitando Chihuahua con frecuencia, mantiene contacto con amigos de la infancia y colabora con organizaciones locales. Lejos de vivir en una burbuja de celebridad, Araceli se mantiene informada, comprometida y cercana. Es común verla responder personalmente a mensajes de sus fans, enviar saludos en fechas especiales o participar en campañas altruistas sin esperar reconocimiento. Su autenticidad es, sin duda, una de las razones por las que ha permanecido vigente durante décadas. El amor que parecía eterno y la traición que destrozó su alma, de la pasión a la devastación. Cómo el corazón de Araceli Arámbula fue hecho pedazos por quien más amaba. El amor, ese fuego que puede calentar los inviernos más fríos y al mismo tiempo incendiar las estructuras más sólidas, fue para Araceli Arámbula tanto un refugio como un campo de batalla. Después de haber conquistado la televisión, la música y el cariño del público, su corazón encontró un espacio para amar de forma profunda, honesta y entregada. Lo que nadie, ni siquiera ella, imaginaba, es que aquel amor se convertiría en su herida más dolorosa. El romance que cautivó al país. Durante años, los rumores de romances rodearon a Araceli. Desde galanes de telenovelas hasta empresarios poderosos, su nombre fue vinculado a varios hombres, pero fue uno en particular quien se robó su atención, su tiempo y eventualmente su vida entera. Aquel hombre, cuya identidad fue inicialmente mantenida en reserva por respeto a su privacidad, era considerado un caballero. Aparecía con ella en eventos sociales, caminaban de la mano por alfombras rojas y se les veía cómplices, discretos, pero profundamente conectados. Su historia de amor se cocinó a fuego lento. No fue un flechazo inmediato, sino más bien una amistad que floreció con el tiempo. Coincidían en proyectos, compartían intereses culturales y ambos venían de entornos públicos donde la discreción era esencial. Araceli, como siempre, fue cautelosa. No quería repetir errores del pasado ni exponerse a una relación mediática que pudiera devorarla, pero eventualmente el corazón venció al miedo. Después de meses de citas privadas, escapadas fugaces a playas escondidas y conversaciones nocturnas que se extendían hasta el amanecer,
Araceli se permitió amar sin reservas. Una boda en silencio, una promesa eterna, aunque muchos esperaban una boda espectacular con cámaras, prensa y vestidos de diseñador. Araceli y su pareja optaron por lo contrario. Una ceremonia íntima rodeada solo de familiares y amigos muy cercanos. La ceremonia se llevó a cabo en un viñedo de Querétaro, lejos de los reflectores, con flores silvestres, música en vivo y votos escritos a mano. En un emotivo discurso, Araceli declaró: «No necesito testigos para este amor. Lo que siento por ti no cabe en titulares, es nuestro y de nadie más». Y su esposo, con la voz entrecortada, prometió amarla y protegerla, más allá del aplauso, más allá del escenario. Durante los primeros años, su matrimonio fue ejemplar. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, criaban juntos a sus hijos y compartían momentos de paz y cotidianidad que Araceli anhelaba desde hacía tiempo. Por primera vez en su vida, sentía que no tenía que dividirse entre la artista y la mujer. Podía ser ambas, sin conflictos. Las grietas invisibles, señales que ella no quiso ver. Pero como suele ocurrir con los terremotos emocionales, las grietas comienzan siendo invisibles. Un mensaje sin responder, una llamada a medianoche, una excusa poco convincente. Araceli, intuitiva y sensible, empezó a notar ciertos cambios. Su esposo ya no la miraba igual, evitaba el contacto visual en las cenas familiares, se mostraba distante incluso con los niños. Al principio, intentó justificarlo. Debe estar estresado con el trabajo, quizá es una crisis personal, tal vez necesita espacio. Pero con el paso de los meses, la evidencia se volvió innegable. Comenzó a ausentarse por días con excusas confusas, llevaba siempre el celular bloqueado y había eliminado su historial de mensajes. Araceli, dolida pero aún enamorada, decidió confrontarlo. En una noche lluviosa en su casa de la Ciudad de México, lo esperó despierta. Cuando él entró por la puerta, empapado y con el rostro cansado, ella simplemente le preguntó: ¿hay otra mujer? El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra. Él no respondió, no la miró, no negó. Y en ese gesto, Araceli sintió como su mundo se desmoronaba. La mujer inesperada, traición en su forma más cruel, pero lo que vino después fue aún más devastador. Días después, la prensa comenzó a divulgar fotos que habían sido filtradas a un medio sensacionalista. En ellas se veía claramente a su esposo abrazando a una mujer, una figura femenina conocida, cercana, familiar. Se trataba de una colega de Araceli, alguien a quien había considerado una amiga, actriz también, joven, carismática, y parte de su círculo profesional. Habían compartido camerinos, ensayos, confidencias. Araceli incluso la había invitado a su casa en más de una ocasión. Jamás imaginó que aquella mujer pudiera ser la amante de su esposo. Las redes explotaron. El público, acostumbrado a ver a Araceli como la reina intocable de las telenovelas, no podía creer lo que leía. El escándalo fue cubierto por todos los medios de habla hispana. La traición se había consumado no solo en lo privado, sino ante los ojos del mundo. La humillación fue doble. No solo había sido engañada por el hombre al que amaba, sino también por una mujer en la que confiaba. Una traición que atravesaba el alma. El silencio como escudo. Durante semanas, Araceli se retiró de la vida pública. Canceló compromisos, rechazó entrevistas, apagó sus redes sociales. Su entorno más cercano la describe en ese tiempo como una sombra de sí misma. Perdió peso. Apenas hablaba. Y evitaba mencionar el tema incluso con sus hermanos. Pero lejos de quedarse en la autocompasión, comenzó un proceso silencioso de sanación. Se refugió en sus hijos, retomó la lectura, escribió en diarios personales y acudió a terapia. Comenzó a hacer yoga, a meditar y a buscar respuestas no en los demás, sino en sí misma. La carta abierta que lo cambió todo. Un mes después de que el escándalo estallara, Araceli publicó una carta en sus redes sociales. No mencionaba nombres, no acusaba directamente, pero cada palabra era un testimonio de dolor, fuerza y resiliencia. No es la traición lo que duele, sino la decepción. No es la pérdida del amor, sino la pérdida de la confianza. Me arrebataron algo sagrado, pero no me quitaron mi esencia. Estoy de pie. Y aunque estoy herida, no estoy vencida. La carta se volvió viral. En pocas horas, fue compartida por miles de personas y recibió el apoyo de colegas, artistas, periodistas y fans de todo el mundo. Muchas mujeres se sintieron reflejadas en sus palabras. Araceli, una vez más, demostraba que incluso en medio del caos era capaz de inspirar. Consecuencias públicas y privadas. Su esposo, hasta entonces silencioso, emitió un breve comunicado donde reconocía errores personales que afectaron a su familia y pedía respeto para los menores involucrados.
No hubo disculpa directa, ni expresión pública de arrepentimiento. La mujer involucrada, por su parte, negó durante semanas cualquier vínculo, pero eventualmente, las pruebas gráficas fueron contundentes. Su reputación cayó en picada, perdió contratos publicitarios y fue despedida de una producción donde compartía escena con Araceli. El divorcio fue inevitable, discreto, sin demandas millonarias ni batallas legales prolongadas. Araceli pidió la custodia de sus hijos y el derecho a preservar su privacidad. No buscaba venganza, sino paz. La reconstrucción desde las cenizas. El proceso de sanación fue lento, pero constante. Araceli comenzó a volver poco a poco a los medios, dio entrevistas selectas, participó en campañas sobre la importancia del amor propio y lanzó un proyecto personal centrado en el empoderamiento femenino. Yo también me rompí, dijo en un evento, pero descubrí que en cada pedazo de mí había una mujer más fuerte esperando salir. Desde entonces, Araceli ha mantenido una postura clara. No volverá a hablar del tema en detalle, no responderá a provocaciones ni alimentará el morbo. Para ella, lo importante es seguir adelante con dignidad. La tormenta mediática y el renacimiento de una mujer indomable. Cómo Araceli Arámbula sobrevivió al escándalo más doloroso de su vida y renació entre ruinas, con la dignidad intacta y el corazón fortalecido. Cuando la traición de su esposo salió a la luz, Araceli Arámbula no solo enfrentó un dolor emocional que sacudió los cimientos de su vida privada, también se convirtió, sin quererlo, en el blanco de una tormenta mediática sin precedentes. Los tabloides se alimentaron de su sufrimiento, los programas de espectáculos la diseccionaron a diario, y las redes sociales se dividieron entre quienes la apoyaban y quienes, crueles desde la comodidad del anonimato, la juzgaban sin piedad. En cuestión de días pasó de ser la mujer más querida de México a la protagonista de todos los titulares más amarillistas. El escándalo se convirtió en un espectáculo, y ella, una mujer hecha pedazos, tuvo que levantar la cabeza frente a un país entero que opinaba sobre sus decisiones, su matrimonio y su corazón roto. Las portadas del dolor, infidelidad impensable, gritaba la portada de una de las revistas de espectáculos más vendidas. La amiga íntima que la traicionó. Tenemos las fotos exclusivas, anunciaba otra, sin reparar en el daño que aquellas imágenes causarían. Araceli no podía ir al supermercado sin ver su rostro en las portadas. Su tragedia era vendida como entretenimiento. En las mañanas, los programas de revista analizaban su posible reacción, el lenguaje corporal en las pocas imágenes públicas que se captaban de ella, e incluso se atrevían a especular si lo había provocado. No podemos entender cómo una mujer tan bella, tan exitosa, pudo ser engañada. ¿Habrá descuidado a su esposo?, preguntó una conductora con una sonrisa superficial. Esa frase hirió más que 1000 cuchillos. Otros programas, por el contrario, salieron a defenderla. Conductoras, periodistas y colegas exigieron respeto. ¿Hasta cuándo vamos a normalizar culpar a las mujeres por las decisiones cobardes de sus parejas?, dijo indignada una reconocida periodista en televisión nacional. Araceli guardaba silencio. Pero ese silencio era ensordecedor. No era pasividad, era un grito contenido, una dignidad que no se prestaba al circo. Y aunque muchos le exigían explicaciones, ella se mantuvo firme. Nadie merecía acceder a su dolor más íntimo. La presión de la opinión pública. Pero más allá de los medios tradicionales, las redes sociales fueron otro campo de batalla. Twitter, Facebook e Instagram se convirtieron en escenarios de debates encendidos. Algunos usuarios se solidarizaban con Araceli, compartiendo mensajes de apoyo, fotos de sus mejores momentos, frases de empoderamiento. Hashtags como #fuerza Areli no está sola o mujer valiente llegaron a ser tendencia. Otras voces, sin embargo, eran crueles. Eso le pasa por salir con hombres jóvenes. Seguro ella también tiene su historia oculta. Que no se haga la víctima, sabía con quién se casaba, decían los comentarios más despiadados. En cuestión de minutos, cualquier publicación suya se llenaba de opiniones, muchas sin el mínimo de empatía. Araceli decidió, entonces, retirarse de las plataformas. Cerró comentarios en sus publicaciones, desactivó temporalmente su cuenta de Twitter y dejó de compartir detalles personales. Lo que para muchos fue una retirada, en realidad fue una defensa, proteger su salud mental, su paz, su estabilidad. El precio de ser famosa y mujer. El escándalo reveló una verdad dolorosa sobre la industria del entretenimiento. Ser mujer, famosa y víctima no garantiza compasión. Muy por el contrario, muchas veces convierte el dolor en espectáculo. Y eso Araceli lo aprendió a la fuerza. La exposición constante,
Las falsas narrativas, las teorías sin fundamento, la persecución de paparazzis a sus hijos, todo eso formó parte del precio que pagó por ser una figura pública, pero también por no prestarse al juego de la victimización fácil, por no vender entrevistas exclusivas, por no usar el escándalo como trampolín. A diferencia de otras celebridades que aprovechan la atención mediática para reactivar sus carreras, Araceli se retiró por completo. No soy un titular, soy una mujer atravesando una tormenta, y necesito vivirla, no venderla, dijo en privado a una amiga cercana. El círculo íntimo, su verdadero refugio. Durante esos meses oscuros, Araceli encontró en su familia y amigos más cercanos un sostén invaluable. Su madre, Socorro, estuvo a su lado en todo momento. Sus hijos, aunque pequeños, se convirtieron en su motor. Ellos no sabían todos los detalles, pero sentían mi tristeza, me abrazaban sin preguntar, y eso fue suficiente para no rendirme, confesó años después. También se acercaron a ella colegas del medio artístico con quienes había compartido proyectos, rodajes y camerinos. Actrices como Ana Brenda Contreras, Silvia Navarro y Angelique Boyer le enviaron mensajes de apoyo, y algunas la visitaron en casa sin cámaras ni intenciones de publicar nada. Fue una red silenciosa de afecto, sororidad y comprensión. Araceli descubrió quiénes eran sus verdaderos amigos, aquellos que no necesitaban fotos para demostrarlo, los que sabían cuándo hablar y cuándo callar, los que se sentaban junto a ella en silencio, sosteniéndole la mano, mientras lloraba sin consuelo. Regreso al escenario. Con cicatrices, pero de pie. Pasaron varios meses antes de que Araceli decidiera volver a los escenarios. Fue una obra de teatro la que marcó su regreso, un monólogo poderoso sobre mujeres que sobreviven a relaciones tóxicas, abusivas o dolorosas. El texto no tenía nada que ver con su vida, pero ella lo hizo suyo. La crítica la aplaudió. El público, de pie, lloró con ella. En cada frase, en cada pausa, se notaba que hablaba desde un lugar profundo. No era una actuación, era una confesión en escena. Después vinieron entrevistas cuidadosamente elegidas, donde habló no desde el rencor, sino desde la resiliencia. El dolor no me define. Lo que me define es lo que hago con él, dijo en una conversación con Adela Micha. También retomó proyectos televisivos, campañas publicitarias y colaboraciones con organizaciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia emocional. Convertía su experiencia en acción, su tragedia en fuerza, su historia en ejemplo. El renacer. Una mujer nueva, más libre, más fuerte. Hoy, Araceli Arámbula no es la misma mujer que se enamoró ciegamente. Tampoco es la que fue traicionada por dos personas en las que confiaba. Es una mujer nueva, con heridas, sí, pero también con alas. Ha aprendido a amarse más, a poner límites, a decir no sin culpa, a elegir la paz por encima de la apariencia, a entender que su valor no está en ser deseada, sino en ser respetada. No necesito que me amen para valer, ya me tengo a mí, y eso es suficiente, dijo en una reciente charla. En sus redes volvió a publicar, con fotos sin filtros, mensajes sinceros, frases que inspiran. No pretende ser perfecta, solo humana, y eso, para sus seguidores, la hace aún más admirable. Entre cenizas y estrellas. El legado emocional de Araceli Arámbula y su renacer como símbolo de empoderamiento, una historia de resiliencia, coraje y transformación. Cómo la mujer detrás del ícono se levantó más fuerte, más libre y más sabia después del dolor. Los grandes personajes de la vida no se definen por sus triunfos, sino por la forma en que enfrentan las caídas. En el caso de Araceli Arámbula, su historia no terminó con la traición, ni con el escándalo mediático, ni con el abandono. Todo lo contrario. Allí comenzó una nueva etapa, quizás la más luminosa de su vida, aunque surgida desde la más profunda oscuridad. Fue en el abismo donde descubrió de qué estaba hecha realmente. No solo de talento y belleza, como siempre se había dicho, sino de una fibra humana tan sólida como el acero, tan delicada como el cristal, tan compleja como la vida misma. El arte de reconstruirse sin perder la esencia. Después de cerrar el capítulo de su matrimonio roto, Araceli no buscó revancha. No persiguió titulares ni expuso a los culpables. No escribió un libro para contar su versión, ni negoció entrevistas exclusivas. En vez de eso, optó por algo más difícil y, por lo tanto, más admirable. El silencio introspectivo, la autocompasión y la reconstrucción interior. Pasó meses viajando sola. Visitaría pueblos de México donde nadie la reconociera, playas donde podía caminar descalza al amanecer sin fotógrafos al acecho. Redescubrió la conexión con la naturaleza, con su cuerpo, con su voz interior.
Aprendió a estar sola sin sentirse sola. Retomó prácticas que había abandonado por el ritmo vertiginoso de la vida pública: la lectura, la escritura, la cocina, la meditación. También se permitió llorar sin vergüenza, gritar si lo necesitaba, reconocer que la herida no sanaría rápido, que algunas noches todavía soñaría con el pasado, con las promesas rotas, con los para siempre que terminaron antes de tiempo. Pero en esa vulnerabilidad halló poder. Entendió que no tenía que ser invencible para ser fuerte, que su humanidad era su mayor tesoro, que ser transparente, aun cuando el corazón está roto, no la debilitaba, la hacía auténtica, la mujer como símbolo, más allá del personaje. Lo que sucedió con Araceli tras su escándalo fue un fenómeno social. Sin proponérselo, se convirtió en una figura de identificación para miles, millones, de mujeres que alguna vez fueron engañadas, humilladas o silenciadas. Su postura digna, su resistencia silenciosa, su negativa al exponerse para ganar simpatía, todo eso la volvió una voz potente sin necesidad de alzar la voz. En universidades, se escribieron ensayos sobre su caso como ejemplo de violencia emocional mediática. En grupos feministas se la citaba como símbolo de empoderamiento post-traición. En entrevistas radiales, terapeutas analizaban cómo Araceli había logrado convertir su tragedia en impulso vital sin necesidad de culpabilizar, sino de transformar. Ella no pidió ese rol, pero lo asumió con naturalidad. Si mi historia le sirve a alguien para no quedarse donde no es amada, entonces habrá valido la pena todo lo que sufrí, declaró en una charla privada con una organización de mujeres. Comenzó a participar en conferencias sobre salud mental, autocuidado, relaciones tóxicas, crianza amorosa después de una separación. Su experiencia personal se transformó en causa colectiva, y así, su dolor tuvo un sentido más amplio. No solo sanarse ella, sino ayudar a otras a sanar también. Madre, actriz, empresaria, el equilibrio conquistado. En medio de todo ese proceso, Araceli también reordenó sus prioridades. Decidió no trabajar en proyectos que no le hicieran vibrar. Rechazó contratos millonarios por telenovelas estereotipadas donde la mujer era siempre víctima, y en cambio aceptó papeles más complejos con personajes femeninos fuertes, reales, imperfectos. Quiero interpretar a mujeres que no se salvan por un hombre, sino por sí mismas, declaró al aceptar su rol en una nueva serie dramática para una plataforma de streaming internacional. Su actuación fue aclamada. Se notaba que actuaba desde las entrañas, que ponía en cada línea todo lo vivido. También lanzó una línea de productos de bienestar emocional con frases inspiradoras, cuadernos de journaling, aceites naturales y libros de reflexión. No como una celebridad oportunista, sino como una mujer que entendió el valor de cuidarse por dentro. Y sobre todo, se enfocó en ser madre. Estuvo más presente que nunca en la vida de sus hijos. Asistía a sus funciones escolares, los llevaba al parque, cocinaba con ellos, les leía cuentos. Les enseñaba que las personas pueden caerse, pero también levantarse, que el amor, cuando es sano, no duele, y que nunca se debe tener miedo de empezar de nuevo. ¿Volver a amar? La pregunta que todos le hacían. Una de las interrogantes más frecuentes que recibía era: ¿te volverías a enamorar? A lo que ella respondía, con serenidad: sí, pero esta vez de otra forma, no con los ojos, sino con el alma, no con urgencia, sino con calma. Araceli comprendió que el amor no es salvación, ni cura, ni solución a todos los males. Es un camino compartido, sí, pero no debe ser la única ruta hacia la felicidad. Por eso, ya no buscaba pareja. No porque no creyera en el amor, sino porque había aprendido a priorizar el amor propio. Los medios, hambrientos de titulares, la vinculaban cada mes con algún nuevo galán, un productor, un actor, un empresario, un político. Ella sonreía y decía: estoy enamorada de mi libertad. Y eso bastaba. Una voz que inspira. La Araceli escritora. En 2025, Araceli publicó su primer libro, Luz entre escombros, una mezcla de autobiografía emocional, reflexiones y cartas a sí misma. En sus páginas, se desnudaba con valentía. No contaba nombres, pero contaba sensaciones, dolor, dudas, despertar, reconstrucción, empoderamiento. El libro fue un éxito de ventas, pero más allá de los números, lo importante fue el impacto. Miles de mujeres le escribieron agradeciendo, compartían sus propias historias, fotos con frases del libro, mensajes escritos en sus diarios con citas suyas. En una presentación en Guadalajara, una joven subió al escenario llorando y le dijo: gracias por poner en palabras lo que muchas no sabemos cómo decir. Me hiciste sentir que no estoy sola. Araceli la abrazó, sin decir nada. Y en ese gesto se condensó todo.
el cierre de un ciclo, la apertura de otro. Hoy, Araceli Arámbula sigue caminando con paso firme. Ha decidido no mirar atrás con rencor, sino con compasión hacia la mujer que fue. No se avergüenza de haber amado, aunque le hayan roto el corazón. No se arrepiente de haber confiado, aunque la hayan traicionado, porque sabe que todo lo vivido la ha convertido en quien es hoy. Ha comprendido que la vida no es una línea recta, que las rupturas también son parte del viaje, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, que las mujeres pueden levantarse 1000 veces y aún conservar la ternura en la mirada, y aunque el nombre de su exesposo y de la mujer que la traicionó hayan quedado en el olvido mediático, el de Araceli resuena con más fuerza que nunca. No como víctima, sino como sobreviviente, no como celebridad, sino como ser humano real, valiente, transparente. Epílogo. La mujer que resurgió del fuego. Araceli Arámbula no necesitó venganza. Su mayor revancha fue recuperar su paz, volver a sonreír sin miedo, dormir sin culpas, amar sin depender, brillar sin pedir permiso. Y si bien la vida le mostró su lado más cruel, también le ofreció una oportunidad irrepetible: convertirse en ejemplo de fuerza, luz y transformación para quienes aún están atrapadas en sus propias tormentas. Hoy, al mirarse al espejo, no ve a la mujer que fue engañada. Ve a la mujer que sobrevivió, que se reconstruyó, que floreció. Y eso, sin duda, es su mayor legado.